Entonces, mis amados, en tiempo de Pentecostés, hoy compartimos el tema, el avivamiento en medio, o avivamiento, perdón, avivamiento en medio de la crisis, avivamiento en medio de la crisis. La cita bíblica de la cual vamos a estar compartiendo en este día, la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 8 aproximadamente. Vamos a estar hablando acerca de la persecución de los primeros creyentes y de cómo el Espíritu de Dios utilizó a un fiel Felipe, un diácono, un servidor humilde, sencillo, para llevar la palabra más allá de los límites y las fronteras de Jerusalén. Hoy estoy convencido de que tú eres uno o una de esas y de esos Felipes que el Espíritu de Dios está usando en estos momentos para que la palabra de Dios sea proclamada, la palabra de verdad y este evangelio de salvación. Dice la palabra, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Note que era una sola iglesia, hablando de un solo cuerpo por la unidad, que estaba en Jerusalén. Era el único lugar sobre la tierra en la cual la iglesia, el cuerpo de Cristo, existía, solamente en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime, en un mismo sentir, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Que el Señor añada bendición a su palabra. Nuevamente estoy agradecido por los que estamos reunidos y han podido unirse a esta transmisión en vivo. El tema de esta noche es avivamiento en medio de la crisis. Avivamiento en medio de la crisis. Nuestra crisis no es una persecución. Nuestra crisis hoy es una pandemia. Nuestra crisis hoy es una restricción. Nuestra crisis hoy es un aislamiento que nos ha limitado a continuar la vida de iglesia, la libertad que nos ha dado el Señor en nuestros hogares, en donde los padres ahora son los responsables de compartir la palabra y los pastores ahora lo hacemos de esta manera a través de las redes sociales, de las llamadas y algunos que podemos a través de visitas personales, pero la obra de Dios no se ha detenido. Y de eso se trata, mi amado hermano. Quiero comenzar haciendo este recordatorio de un testimonio personal, ya que estamos en vísperas del Pentecostés. El Pentecostés trata del derramamiento, trata de la venida, de cuando el Espíritu Santo de Dios descendió sobre los que estaban esperándolos y los bautizó con Espíritu Santo y fuego, y recibieron ellos poder para entonces salir, y que cuando salieran pudieran ser efectivos en esta proclamación. Hoy en día no se anhela ser bautizado por el Espíritu Santo para salir. Hoy yo quiero ser bautizado por el Espíritu Santo para poder hablar en lenguas, para sanar por un enfermo, para obrar milagros, para discernir espíritus inmundos, para interpretar lengua, para profetizar, para tener el don de fe, para resucitar un muerto, para tener palabra de ciencia o de sabiduría, lo que sea. Pero nos parecemos mucho al siguiente personaje que narra este capítulo, que narra esta parte de la historia y los hechos, Simón, que era un brujo y hacía también engaños a la gente de Samaria y se había ganado su respeto, y posteriormente quiso comprar el poder del Espíritu Santo de Dios para seguir engrandeciéndose él mismo. Entonces note algo, estamos en vísperas de Pentecostés. El domingo estaremos hablando sobre el Pentecostés, pero hablando de avivamiento,
se profetizó un avivamiento tremendo. Nosotros en esta congregación esperamos un avivamiento como nunca a nivel mundial, no solamente a nivel de nuestras vidas, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, sino un avivamiento que va a ir más allá de nuestras fronteras, en donde el mundo entero se abocará a buscar el rostro del Señor, a que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Pero como dice la palabra, ¿cómo ellos van a creer si no hay quien les predique? Si no hay quien vaya, si no hay quien quiera ser enviado. Y allí radica el problema, amados hermanos, en que nadie quiere ser enviado. Queremos poder, pero no para ser enviado. Queremos el bautismo del Espíritu Santo de Dios, pero no para predicar la palabra en donde nadie ha predicado. Queremos ser revestidos de dones sobrenaturales, pero no para llegar a donde nadie se atreve a llegar, y no para hacer día tras día lo que el Espíritu de Dios quiere que nosotros hagamos. Note algo, que el Consolador fue prometido y Él nos guiaría, nos llevaría hacia toda verdad, nos indicaría lo que teníamos que hacer, también nos ayuda en nuestra debilidad y nos ayuda a orar para pedir como conviene, no lo que nosotros queremos. Entonces quiero enfatizar en esto. Si usted es de aquellos que ya recibió el bautismo del Espíritu Santo de Dios, si tú eres un hombre, una mujer de Dios que hace un año, 5, 20, 30, 40 años o apenas unos meses atrás fuiste investido del poder del Espíritu Santo de Dios, ¿con qué propósito? ¿Cuál era tu anhelo? ¿Cuál era tu deseo para recibir aquel poder? Y si usted de los que todavía no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo de Dios, ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo para recibir el Espíritu Santo de Dios en tu vida? El Espíritu Santo descenderá para investirte de poder, revestirte de poder y obligarte, forzarte, obligarte a salir para que vayas y proclames la palabra, como sucedió con los cristianos en Jerusalén, como sucedió con los cristianos en Judea, que fueron obligados a salir de la nuez que representaba la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Judea, y fueron esparcidos. La crisis, la persecución, el odio, la persecución y la amenaza de muerte, los aires de muerte, los obligaron, los forzaron a hacer lo que Dios quería que hiciera. Podríamos preguntarnos, si ellos hubiesen salido antes de la persecución, ¿hubiese venido a sus vidas? Probablemente no, porque la palabra entonces ya estaba corriendo, ya estaba proclamando, ya estaba fluyendo. En el año 2000, cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, lo recibí de la siguiente manera. Había escuchado de que se podía recibir el bautismo, así que oré. Y durante un año oré. Y cuando sentí que el Espíritu me iba a bautizar, yo lo callé en mí, porque me daba vergüenza con los que estaban a mi alrededor orando también. Y por casi un año entero, nunca más volví a experimentar aquello de que el Señor quisiera derramar su poder en mí. Hasta que en un programa de Pentecostés, en la iglesia donde yo nací, donde crecí, el Ministerio Kairos en Santiago, ese día se estaba ministrando para que hubiese bautismo del Espíritu Santo. Una anciana me ministró y oró conmigo como por 20 minutos allí, me impuso sus manos y ella intercedía para que yo recibiera el bautismo del Espíritu. Y ese día fui lleno del Espíritu Santo de Dios y hablé en lenguas como nunca antes. Hablé en lenguas desconocidas. Fue un tremendo gozo, pero desde entonces no he dejado de predicar ni de proclamar. E inclusive ahora, en estos momentos, pienso que estoy haciendo muy poco para lo que el Señor me ha demandado. Entonces, el Espíritu de Dios fue prometido para que tú fueras testigo, para que tú fueras misionero, para que tú fueses enviado, para que tú anhelaras y quisieras predicar, no para quedarte con un poder que puede crearte una mesa, que puede crearte un lugar, que puede crearte un nicho de adoración y de respeto o de admiración en la congregación. Entonces, note algo, todo gran avivamiento es precedido de una crisis, de una tribulación, de una persecución. Estamos convencidos
los pastores a nivel mundial y esta casa de Dios, de que se aproxima un avivamiento como nunca antes lo hemos visto. Amén. Pero usted tiene que estar en este avivamiento. La Biblia dice en el versículo 1 de Hechos capítulo 8, y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución como nunca antes contra la iglesia que estaba tranquila, quieta, estática en Jerusalén. Ellos ayunaban, ellos oraban, ellos cantaban, ellos adoraban. ¿Qué hacían? Dicen los capítulos anteriores, todos los días perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, tenían todas las cosas en común, todos los días predicaban en las casas, todos los días predicaban por los templos. La iglesia en Jerusalén era una iglesia activa, era una iglesia que estaba despierta, era una iglesia que estaba obrando bien, era una iglesia que estaba, podríamos decir, cumpliendo lo que Dios quería que se hiciera, predicar la palabra en Jerusalén, podríamos decir. Pero ¿por qué el Señor les manda una terrible y gran persecución contra sus hijos amados? Porque se habían centrado y concentrado únicamente en la nuez. Recuerde que una nuez es una semilla, un fruto que tiene un caparazón muy duro y hay que quebrarlo para sacar el fruto que está dentro. Bueno, esta iglesia en Jerusalén tuvo que ser quebrada para que su espíritu, su esencia saliera a los confines de la tierra y de esta manera cumplieran la voluntad de Dios. Muchos han malinterpretado cuál es la voluntad de Dios y han interpretado que la voluntad de Dios era encerrarse en las cuatro paredes, era servir a Dios en el altar, era estar únicamente allí en el templo, y decían con orgullo: estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy sirviendo al Señor en esta manera. Pero no es así. Servir al Señor es cuando usted sirve al prójimo bien, que le sirves a las necesidades de tu prójimo, bien que diriges a tu prójimo hacia el camino de salvación. Esto es servir al Señor. Hacer la voluntad de Dios es cumplir sosegadamente, asiduamente, continuamente con la gran comisión. Todos los días ir y predicar el evangelio a toda criatura. Note algo, que indiscriminadamente, tanto bautizados como no bautizados, fueron obligados por ser creyentes a salir de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén quedó únicamente con los apóstoles y algunos que pasaban desapercibidos. Pero note algo importantísimo, porque más adelante vamos a hablar de este gran hombre. Pero todo avivamiento es precedido, o sea, lo que viene antes de un gran avivamiento, antes de un gran acontecer del evangelio, es una crisis terrible, y en este caso una persecución. Tal vez no nos están persiguiendo para meternos en la cárcel, para matarnos o para masacrarnos, pero sí estamos viviendo tiempos terribles, tiempos en los cuales ahora escuchar a un pastor decir que no nos podemos saludar, no nos podemos abrazar, que usted tiene que estar en la casa de Dios a 2 metros de distancia, me parte el alma en dos. Y pensaríamos de que hemos sido derrotados, destruidos, la vida en comunión no pasó a la historia. Pero ¿sabe algo? Así como en un abrir y cerrar de ojos vendrá el rapto de la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos apareció este virus en el mundo por medio de la oración continua, unánime, incesante, constante de la casa de Dios, de la iglesia. El virus puede obtener una cura, o el virus puede desaparecer y ser quemado para siempre de la vida de esta humanidad, pero si la iglesia se dispone a orar. Pero en este caso, amados hermanos, estamos frente a una gran persecución, estamos frente a una terrible crisis que ha forzado a la iglesia a salir de la nuez, a salir de las 4 paredes y refugiarnos en nuestros hogares, refugiarnos en nuestros lugares, refugiarnos en nuestras casas. Muchos podríamos decir, bueno, ya se limitó el crecimiento, se limitó la proclamación, se limitó la expansión. De esta manera no puede venir el avivamiento. Pero ¿sabes qué? El Señor está comenzando a juntar sus tizones. El Espíritu Santo de Dios ha comenzado a despertar el corazón, el alma y el espíritu de esta casa y de este pueblo, porque se viene
un avivamiento grande. Y si se viene un avivamiento grande, mi amado hermano, significa que la iglesia podrá volver a compartir en comunión. La iglesia podrá volver a abrazarse, podrá volver a compartir con su hermano una conversación, una comida. Creo firmemente que mi Dios es suficientemente poderoso para quemar todo virus, toda peste destructora, para desaparecerlo del mundo entero y librar de esta manera a su pueblo, librar de esta manera a su iglesia. Así como dice un himno por ahí, no creo en un Cristo vencido, lleno de amargura y lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Yo creo que mi Cristo sanó, nos libró, pagó el precio, inclusive por el coronavirus y por todas cuantas enfermedades que todavía no se han manifestado y no han salido a la luz. Mi Cristo es suficientemente poderoso para hacer que la iglesia vuelva a alabarle con libertad, porque va a ser difícil que podamos alabar con un barbijo. Es difícil respirar, es difícil hablar, imagínense cantar, pero vamos poco a poco cumpliendo, sujetándonos a nuestras autoridades civiles, a nuestros gobernantes, porque también fueron puestos por Dios. Pero entre que lo hacemos de esta manera y damos gracias a Dios por la circunstancia, también estamos clamando para que esto cese, para que esto desaparezca y podamos adorar a Dios como lo hacíamos anteriormente, con toda libertad. Siguiente, toda crisis o persecución obligará y ha obligado a los creyentes a plantar y a sembrar más allá de su expectativa. La Escritura dice que la iglesia, al ser perseguida, todos fueron esparcidos, regados por la tierra de Judea y por la tierra de Samaria, excepto los apóstoles. El término esparcir tiene dos connotaciones. Lo primero es si usted agarra una vasija, una copa de cenizas mortuorias y las esparce para desaparecer los restos mortales de algún difunto, de algún fallecido, cremado. Entonces lo tiene en ceniza y usted lo esparce, la bota hacia el viento, la bota hacia el mar y ya. Allí terminó las cenizas y el recuerdo físico de la persona desapareció. Entonces puede significar eso, pero aquí no significaba que la iglesia esparcida desapareció. De allí que te exhorto a que el Señor nos haya esparcido no signifique o no sea señalado lo que acabo de decir, que no implique la connotación hemos desaparecido, sino que implique la segunda definición. Ser esparcir es como cuando usted va sembrando por el campo y va tirando los granos, va tirando el maíz, va tirando el arroz, va tirando el trigo, va tirando la cebada. Hay formas en las cuales los antiguos agricultores tiraban en el campo arado la semilla y la semilla se esparcía sobre el arado, sobre la tierra labrada, ya preparada, y era un sinónimo de siembra. Entonces, esparcir era sinónimo de sembrar. Los cristianos fueron esparcidos, fueron sembrados en otras latitudes. Hoy tú has sido sembrado en tu hogar. Hoy tu comunidad ha visto tu vida transcurrir. Tal vez no te habían visto de esta manera. Tal vez no te habían escuchado cantar. Tal vez no te habían escuchado orar. Yo he venido a los pies del Señor producto y resultado de un hombre cuya casa estaba prácticamente al lado de la nuestra, que oraba antes de acostarse a voz en cuello, que se levantaba en la madrugada orando, dándole gracias a Dios a voz en cuello, y oraba en lengua como usted no tiene idea. Y hacía sus cultos familiares, porque durante 3 años él mismo dirigió los cultos con únicamente su casa, su familia, su esposa, sus hijos, hasta que allí fui yo escuchando con mi hermana y me convertí. Posteriormente vino mi hermana y así uno a uno fueron mis hermanos llegando, pero fui resultado del avivamiento en un hogar, del avivamiento en una casa, porque un hombre se resistió a desistir, porque un hombre permaneció firme en la brecha,
porque ese hombre que había recibido el poder del Espíritu Santo de Dios lo seguía ejerciendo, aunque estaba recluido en su casa, aunque no podía ir a un templo físico. En su casa hacía los cultos, en su casa estaba encendida la lámpara, en su casa se predicaba la palabra de verdad, en su casa se oraba, se leía la palabra, y eso me alcanzó gracias a una situación como la que estamos viviendo ahora. Usted no tiene idea de quienes en su comunidad, al lado suyo, escuchándole a usted cantar, escuchándole a usted orar, escuchando los cultos que usted haga en familia, mientras usted mismo predica, mientras usted comparte las enseñanzas que les enviamos, ellos puedan ser alcanzados y comenzar a caminar paso a paso hasta que el Señor y el Espíritu de Dios los transforme. Entonces, cuando los cristianos fueron esparcidos, fueron sembrados en otros lugares, fueron establecidos, fueron ubicados. Dios te ha ubicado ahora en tu hogar, Dios te ha ubicado ahora en un lugar específico. Tal vez tienes la oportunidad de trabajar, pero si tú eres de los que trabajan, esta es la tremenda y más grande oportunidad para hablarle a tus compañeros acerca del mensaje de salvación, acerca de la realidad de la eternidad, acerca del cielo, acerca del infierno, acerca de la maldición del pecado, pero de la bendición de vida eterna, acerca del amor del Señor por los pecadores y de la oportunidad que tienen para pasar de muerte a vida. Bendigo el nombre del Señor por un avivamiento en medio de la crisis, porque en ese avivamiento hablo de una vida que reflejaba y proyectaba que estaba viva, o que estaba vivo el poder del Espíritu de Dios en él. Hablo del hermano Juan Pita para los que me están siguiendo la transmisión desde Santiago. Aquí veo a la pastora, a Rafael Suárez, Dios les bendiga. El hermano Juan Pita en ese tiempo mantuvo ese avivamiento vivo, constante, en medio de la crisis. 3 años solo, con su familia, con su esposa, con sus hijos, manteniendo los cultos. Todos los días hacía culto. Todas las noches oraba a voz en cuello. Y a veces mi mamá se molestaba, a veces yo me molestaba, y hacían los cultos y nosotros nos molestábamos. Y yo era de los que le tiraba piedra, pensando que de esa manera íbamos a callar un corazón que había sido avivado por el Espíritu de Dios. Entonces, me recuerda mucho esta crisis, me recuerda mucho esta situación que estamos viviendo, a esos años en los cuales, gracias a eso, gracias a ese problema en el cual tal vez ellos estaban enfrentados y era el que tenían que reunirse ellos solo en casa, el Señor me alcanzó a través de ello. El Señor me alcanzó a través de esa oración bulliciosa, molesta. El Señor me alcanzó a través de esas alabanzas, de esas predicaciones que al principio no me gustaban, pero ahí estaba yo, al lado de la casa de un evangélico, de un cuadrado, de un aleluya, de un salvacuatro, lo que fuera. Pero dice la Escritura que cuando conociéramos la verdad nos haría libre. Gracias a alguien que mantuvo el avivamiento latente, el avivamiento literal, tangible en medio de su crisis, que en medio de nuestra crisis, que tal vez estamos en casa y seguiremos en casa por una semana más, por un par de días más, o hasta que regresemos a la normalidad, que al regresar a la casa de Dios, vengan otros con nosotros, vayan nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros familiares, juntamente a la casa de Dios. Mantén este avivamiento. Estamos en víspera de Pentecostés, estamos en la fecha en la que conmemoramos que el Espíritu Santo de Dios es real, es verdadero, se manifiesta en tu vida no para engrandecerte, no para darte poder y tú te envanezcas o te enaltezcas o te jactes y digas por mi oración, por mi intervención o por mi don es que te sanaste, o es que la vista regresó, o por el poder que opera en mí es que se resucitó Juan Pérez, qué sé yo. El Espíritu no ha venido para eso. Dice la Escritura que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia para posicionarla,
para dotarla, para hacer a la iglesia más efectiva al momento de compartir la palabra de Dios. Pasamos al versículo 4, cuando la palabra del Señor dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hablamos de que toda crisis o persecución está obligando a la iglesia, está obligando a los creyentes a ser plantados, a sembrar. Antes en su casa no se hacían culto más que la oración en familia, pues ahora ya tenemos más de 70 días desde que iniciamos que usted no ha dejado de hacer cultos familiares. Todos los días con fidelidad, mi hermana Mayra, la profesora Mayra, le digo que tiene los créditos y los méritos para ser ministra de educación y está en una iglesia humilde como la nuestra, pero esta profesora, esta académica, todos los días, todas las noches, se reúne con su familia, con sus familiares, celebra el culto familiar, comparte el devocional, el estudio bíblico que como pastor les enviamos todos los días, y todos los días me manda una foto como testimonio de que en su hogar está la lámpara encendida. Y en estos días me compartía de que llegó una sobrina, llegaron familiares, pasaron y tuvieron que quedarse y se unieron y escucharon y fueron bendecidos por la palabra que fue compartida. Entonces, avivamiento en medio de la crisis te va a sembrar lejos, en otras latitudes, en otros lugares que antes usted no esperaba ni pensaba que allí podría lograrse algo tan tremendo. Te lleva a mirar más allá. El hecho de que el Señor te haya esparcido y nos haya obligado a estar como estamos, nos ha llevado a mirar más allá de lo que antes mirábamos. En forma de broma, pero también en forma de seriedad, de proyección, le digo a la iglesia: cuando volvamos tendremos 2 semanas para regocijarnos y alegrarnos porque volvimos al templo. Pero terminadas esas 2 semanas, no quiero a ninguno en la iglesia. Se me van de acá, se me van. Porque el Espíritu de Dios no le fue confiado a usted en vano. No le fue confiado a usted para que usted venga a calentar una banca. No le fue dado a su corazón para que usted deje pasar los días, para que se muera el don de Dios que hay en usted. No, el Espíritu de Dios te ha bautizado, te ha llenado para que tú puedas y tengas la habilidad necesaria y el respaldo espiritual para obrar señales, prodigios y milagros, para que a la hora de predicar la palabra, la gente venga a Jesús. Dice la Escritura que cuando Felipe anunciaba el evangelio, la gente unánime escuchaba, atenta, y veía las señales que Felipe hacía. Posteriormente se bautizaron. Entonces te obliga a hacer la voluntad de Dios. El ser sembrado fuera de donde tú esperabas levantarte y crecer hará que tú hagas la voluntad de Dios. Antes tal vez le rehuíamos a predicar. Ahora todos los días, todos ustedes están predicando en sus hogares. El padre de familia que antes no compartía la palabra, ahora todos los días está obligado a compartirla. Antes íbamos necesariamente a la iglesia a alabar, ahora resulta que las alabanzas se escuchan en nuestras casas. Desde nuestros hogares alabamos al Señor. Tercero, desde tu nueva posición, allí en tu hogar, allí en tu trabajo, en donde tú estás, desde tu nuevo lugar, se debe compartir o compartirás el mensaje de salvación. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué significa esto? Que fueron misioneros involuntarios. No eran predicadores preparados no eran gente que se preparó en un instituto para ir, ni aprobaron el seminario de liderazgo que tenemos en la iglesia, ni pasaron por todos los talleres y los cursos de formación que personalmente dictamos. No pasaron, no tuvieron oportunidad de prepararse para predicar, pero la Biblia dice que ellos fueron obligados por la persecución a salir de su ciudad cómoda, Jerusalén, Judea, en donde todos los días predicaban, todos los días cantaban, todos los días oraban, todos los días ayunaban,
todos los días compartían y iban y tenían una vida activa, fueron obligados a ser sembrados, a comenzar de nuevo y de cero en lugares que ellos no conocían y para los cuales tampoco estaban preparados para comenzar. Es muy probable que si yo le digo, bueno, mañana usted toma sus maletas y usted va a predicar en tal lugar de la provincia tal, posiblemente usted me diga, no, pastor, yo para allá no voy, porque de eso se trata. Queremos es que Dios nos use, que usar a Dios, perdón, y que Dios nos sirva a nosotros para nuestra salud, nuestros recursos financieros, nuestro bienestar material, económico, para nuestra casa, que Dios nos ayude, nos proteja, hazme esto, hazme el otro, dame lo uno, dame aquello, quiero esto, etcétera. Y no hemos entendido de que el Señor nos ha llamado para que nosotros le obedezcamos y hagamos su voluntad. Más ahora que tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios. Esta gente que fue obligada, estos creyentes, a salir de Jerusalén, dice la Biblia, no eran predicadores formales. Pero ¿cómo caramba ellos anunciaban entonces el evangelio si no eran los discípulos de Jesús? No eran los apóstoles, aleluya. La Escritura nos enseña, más adelante San Juan nos dice que de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, de eso hablamos y testificamos. Siempre le he exhortado a esta congregación de que usted, el mejor mensaje evangelístico es el que usted ha vivido, la experiencia suya, lo que Dios ha hecho en usted. Dios le corrigió un ojo chueco, antes no veía, ya usted ve, allá tienes un testimonio, ya tienes como demostrarle a alguien que el poder de Dios es real. O estuviste muerto y el Señor te resucitó. O antes estabas cojo y Dios te sanó. Antes estabas en la miseria, pero cuando viniste a Cristo, el cuidado del Señor y la provisión permanentemente se manifestaron en tu vida. Entonces ellos, ¿de qué cosas iban anunciando? Ellos iban anunciando de las grandezas y de las maravillas del Señor. Esta es la forma más efectiva de evangelismo. Usted no va a evangelizar y ser efectivo con una armadura de Saúl, con una estrategia, con pasos que tal vez usted no entienda. Pero a mí me es fácil decir lo que Dios ha hecho por mí. A mí me es fácil decir, mira, yo era así. Ahora, cuando vine a Jesús, el Señor hizo esto por mí. Y el Señor lo hará también por ti, porque ahora yo soy así en el Señor. Ese es un mensaje más veraz, más verídico, más creíble. Porque generalmente a los predicadores en un púlpito, en un altar, en una tarima, detrás de un micrófono, se los ve como personas perfectas, inalcanzables, inimitables, como personas que posiblemente ni vayan al baño a hacer sus necesidades fisiológicas, porque muestran una expresión, un perfil de perfección que quien le escucha dirá, caramba, es imposible que yo llegue hasta allá. Pero si usted muestra a una persona natural, usted, hablando de lo que el Señor ha hecho por usted y de lo que el Señor puede hacer por otros, es la manera más efectiva de evangelizar. Entonces, esta gente que fueron movidos por el Señor, dice la Biblia, iban anunciando el evangelio, iban compartiendo lo que el Señor había hecho por ellos, lo que Dios les había dado. Ellos lo compartían de modo natural, les salía natural. Así que donde ellos llegaban, esa conversación atraía a las personas. Note algo, hay gente que conversa que es un gusto y pasa 1 hora y pasan 2 horas y usted está ahí escuchando esa conversación y tremendo. Pero a la hora de compartir las maravillas, las buenas noticias de salvación, se sienten que son incapaces o que no están preparados para hacerlo. De lo que Jesús había hecho por ellos, de eso ellos hablaban. En donde está su poder nos va a obligar a esparcirnos. Iglesia Yazar, siempre nos hemos jactado, escúcheme, siempre nos hemos jactado, por decirlo, nos hemos alabado, hemos reconocido o hemos declarado y testificado
de que el poder del Espíritu Santo de Dios es real, porque el Señor nos ha abierto puertas para predicar. Los demonios se nos han sujetado, principados, gobernadores de tiniebla, ejércitos de maldad se han abierto para abrirnos pasos. Hemos sido testigos de testimonios de sanidad. Entonces hemos visto cómo el Espíritu de Dios ha obrado poderosamente en esta casa a través de sus siervos, hombres y mujeres de Dios, fieles, piadosos delante del Señor, con un corazón humilde, a quienes Dios ha levantado. Pero ¿sabe lo que significa eso? Significa que Dios va a usar, va a tomar esta casa. No, escuche bien esto, por favor, y si puede, escríbalo. Muchas iglesias, muchos pastores, muchas congregaciones van a regresar a sus casas para seguir adorando, para seguir predicando, para seguir cantando, para seguir danzando, para seguir recibiendo lo que siempre han recibido. Pero otras iglesias como esta, Iglesia Yazar, será obligada por el poder del Espíritu Santo de Dios, así como en la iglesia del Nuevo Testamento, a salir. Seremos obligados, forzados, porque en donde está el poder del Espíritu de Dios, nos obligará a esparcirnos. ¿Qué significa eso? No a dividirnos. Escuche esto. No es a dividirnos. Ahora me voy y formo mi propio grupo y me independizo y me separo de la congregación. No estoy hablando de división. No estoy hablando de partir palito y tomar caminos distintos como Lot con Abraham. Estoy hablando de esparcirnos como cuando el sembrador saca de su morral, o dicho en buen panameño, de su chácara, y va esparciendo, regando la semilla para que caiga en el terreno ya previamente arado y preparado. De ese tipo de esparcimiento estoy hablando. En donde está el poder del Espíritu Santo de Dios, este poder va a obligar a esta iglesia a salir, a esparcirse. ¿Qué es esparcirse? Va a obligar a esta iglesia a ser sembrada, a ser plantada más allá, a mirar afuera, a ir a donde otros no han ido y a intentar sembrar en donde otros han fracasado y les ha ido mal. El Espíritu de Dios ha colocado muchos lugares que posteriormente los vamos a estar compartiendo con la iglesia, en donde usted, oro para que el Espíritu también le direccione y le envíe a uno de esos lugares. El Señor te use con poder en uno de esos lugares, y muchos de los cuales todavía la palabra de Dios no ha sido predicada en esos lugares. Pero ¿sabe algo, iglesia? ¿Qué clase de pastor sería testificando a los cuatro vientos? El poder del Espíritu de Dios está en esta casa. Estamos viviendo tiempos de avivamiento tremendo y únicamente estoy viendo regresar al pueblo de Dios a lo mismo. Vengan, volvamos a nuestros cultos, volvamos a nuestro ciclo anterior a la pandemia, anterior a la crisis, anterior a la persecución, a los problemas. Una iglesia en avivamiento, en medio de la crisis, es una iglesia que está siendo esparcida. Recuerda, el término esparcir no es regarse, no es desaparecer, no es dividirse ni destruirse. Esparcirse significa sembrarse, plantarse, como cual semilla cuando cae a la tierra, germina, brota, crece el renuevo, echa ramas, un tallo, produce flores y frutos y continúa el ciclo de dar semilla y provocar pan para posteriormente ser sembrada. Entonces hablamos de una obra completa, de una obra estable, de una obra sólida, de una obra seria. No estoy hablando de ir a predicar y abandonar lo que se hace, no. Esta gente que fue esparcida a todos los lugares en donde fue esparcido, levantaron, mi amado hermano, una obra estable, firme y fuerte. Continúo, porque el tiempo apremia. Cuarto, el Señor usará para extender su reino aún aprobado. El versículo que estuvimos compartiendo hace un momento dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ese es usted. Dirá, o evalúese, ¿está usted compartiendo, esparciendo el mensaje en estos momentos? Hágalo allí en su hogar, hágalo en su casa.
He observado que algunos hogares no están haciendo los cultos familiares, mientras que otros todos los días, cuando no hay transmisiones como hoy, por ejemplo, mañana sábado en la noche hacen su culto, el domingo en la noche ellos están en su culto, lunes en la noche culto familiar, miércoles en la noche culto familiar, jueves en la noche culto familiar, martes se conectan con el pastor, viernes se conectan con el pastor, domingo en la mañana conectados con el pastor, y llevan una vida chévere, tremenda, gozosa, fuerte y firme. Pero he notado familias que ni a las transmisiones con el pastor se unen, mucho menos hacen sus cultos familiares. No puede usted pretender estar en avivamiento en medio de la crisis cuando no tiene la intención de que la palabra, la semilla de verdad germine para provocar poder y manifestación del cielo aquí en la tierra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Quién era Felipe? Felipe era había sido uno de los discípulos del Señor. San Juan capítulo 1, 43, el Señor llama a Felipe y a Natanael. Usted lo puede leer con calma en su casa por el tiempo. Pero en esta ocasión, en el libro de los Hechos, notamos que Felipe fue uno de los 7, nosotros decimos diáconos, pero realmente fue uno de los 7 elegidos, escogidos para servir a las mesas. No de meseros, no. Posiblemente sí. En estas 7 semanas que llevamos de estar compartiendo la obra de Dios, me he visto como Felipe, como Esteban, atendiendo necesidades de alimento, colectando comida, pidiendo donaciones en dinero, comprando comida, llevando la comida a quienes la necesitan. Ayer compartíamos, antes de ayer, en una de las obras que tenemos, y los otros días también haciendo llegar lo poquito que se pueda colectar. Entonces, este Felipe era un servidor de quienes tenían necesidad. Era un administrador, era un supervisor, se dedicaba a los aspectos materiales del cuerpo de Cristo. Uno de los requisitos para ser servidor a las mesas era de buen testimonio, lleno del Espíritu de Dios, lleno de sabiduría, pero principalmente de buen testimonio de los de afuera. Y cuando nosotros vemos a este hombre, fue un hombre que tomó la toalla del servicio. Para muchos la toalla del servicio es la muerte, y definitivamente sí, amado hermano. Yo no tengo problema con eso. Doy gracias a Dios por la iglesia en donde me levanté. Doy gracias al Señor por cómo fueron mis primeros pasos, mis primeros servicios por casi 3 años, 4 años en la iglesia en donde estaba, fueron en la cocina, lavando y fregando pailas y platos. No era al frente de batalla. Y estoy orgulloso y agradecido con el Señor por esa oportunidad que me dio. Entonces Felipe fue alguien probado en su carácter. Ya era una persona llena de humildad a quien Dios había levantado, a quien Dios había promovido. Usted no pretenda que Dios le promueva al frente, a las alturas, al reconocimiento público como Felipe, si en su carácter usted no ha sido probado y toda altivez no ha sido cortada. Posiblemente usted diga, bueno, es que yo nací pastor sin altivez, sin orgullo, no sé. Pero si venimos con el arrastre de la carne, del hombre viejo, del hombre carnal, el hombre carnal sin Cristo es un hombre por naturaleza orgulloso, por naturaleza jactancioso, por naturaleza altivo, que necesita morir. Entonces, mis amados, tomar la toalla del servicio como Felipe representaba exactamente eso, morir. Felipe había muerto cuando tomó, fue elegido, fue promovido y realizó bien su servicio. Ahora, ¿sabe usted quién lo tomó? No lo tomó el apóstol Pedro, no le tomó el apóstol Juan, no le tomó ninguno de sus compañeros, porque él mismo en sí, mis amados, él mismo era uno de los discípulos del Señor, uno de los 12, pero ninguno de ellos le tomó y le promovió. Ahora te vas a hacer esta obra. No dice la palabra que quien se mueve en el avivamiento le promovió. Hay muchos y muchas que están esperando una promoción del cielo, pero hágase esta evaluación. Ya usted
fue probado en la toalla del servicio. Ya usted estuvo 1 año, 2 años, 3 años sirviendo a las mesas, sirviendo a su prójimo, sirviendo a los demás, llevándole, haciéndole los mandados, podríamos decirle, al resto del pueblo de Dios. Si usted todavía no ha pasado ese proceso, difícilmente, tal vez el Espíritu sí te esparza, te siembre y hagas alguna obra de proclamación, pero que Dios te use como usó a Felipe es muy difícil, porque antes de ser usado con poder, con señales, tienes que ser probado. Muchos de los que salieron aquí eran gente que había recibido el bautismo del Espíritu Santo de Dios, pero no eran gente aprobada, porque posiblemente le rehuyeron a la prueba, a ser probados. Felipe no rehuyó a ser probado, Esteban no rehuyó a ser probado. Ahora mismo usted me da a escoger entre un púlpito y una paila para fregar y una cocina para cocinar. ¿Usted sabe lo que yo escogería? Amén. Me iría a la cocina, allí a fregar, a cocinar, a lavar. Ahora no le estoy diciendo con esto que aquello es importante, no. Hablo de cuando hemos muerto, mi amado hermano, al ego, al orgullo, a la altivez, a considerar que esto es de más valor y aquello de menos. Yo espero que el Señor nos use como usó a Felipe. Oro para que Dios te use en señales, para que Dios te use en prodigios, para que cuando abras tu boca salga palabra que cautive a tu auditorio, a tus oyentes. Y si eres de aquellos que se ha desvivido por ser un servidor en la casa de Dios antes de la pandemia, no te quede la menor duda de que serás usado con poder. Hay un hermano en la congregación que le puedo llamar a cualquier hora del día, cualquier hora de la noche. Necesito que me abra, necesito que vaya y busque tal cosa en la iglesia. Pastor, acabo de llegar del trabajo, estoy madrugado, no he dormido, lo necesito en la iglesia. Y allí va ese hermano, cansado, madrugado, agotado, agobiado, y llega a tiempo a limpiar la iglesia. Es uno de los pastores asistentes de esta casa, pero es alguien de quien no me cabe la menor duda que el Espíritu de Dios usará con poder, así como usó a Felipe. Hoy el Espíritu de Dios busca usar o promover a gente como Felipe, a gente como Esteban, que no rehuyeron, no despreciaron, no menospreciaron la toalla del servicio, el servir a los demás, el servir a las mesas, el humillarse a sí mismos, el posiblemente hacer lo que nadie quiere hacer y hacer el ridículo tal vez, porque es más atractivo el protagonismo de un altar que la labor y el trabajo humilde, sencillo, inobservado y no reconocido ni aplaudido de una cocina, de servir un café, de preparar un pan, de trabajar con los niños. ¿Qué problema para buscar ayudantes para que trabajen con los niños? Nadie quiere servir con los niños. Por allí ya estoy viendo unas tremendas maestras que en sus casas están haciendo con la nada tremendas clases. Qué tremendo don. Que Dios les bendiga y les siga guiando allí. Pero hablo de, tienes que ser probado como Felipe, porque el Señor usará para extender su reino a todos. A todos, note esto, a todos nos va a esparcir, a todos nos va a sembrar, a todos nos va a plantar, pero no a todos nos va a usar con señales, no a todos nos va a usar con prodigios, no a todos nos va a usar en palabra, porque de todos los que salieron, solo de Felipe, dice la palabra, que predicaba y la gente unánime le escuchaba, había gracia en lo que decía, cautivaba. Y los que tenían demonios salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos, cojos, eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad por la predicación de Felipe, porque Felipe no solamente predicaba, sino que obraba señales. Usted dirá, pastor, pero
Yo no he tomado la toalla del servicio, pero Dios me usa con poder. Pero hay un top, un alto, un límite. Y posiblemente hasta allí estuvo. Pero aquel que ha sido y ha pasado la prueba del servicio, no menospreció el ceñirse la toalla como nuestro Señor Jesús, lavarle los pies a los compañeros, secárselos, ponerle las comidas, servírsele, recogerle los platos y fregárselos, pues esos sobrepasarán los límites más prodigios. ¿Por qué razón, mi amado hermano? Porque no solamente se trata de las señales, se trata también de que los poderes de la oscuridad se te sometan. Y saben los demonios reconocer a un hombre de autoridad. Y un hombre de autoridad no es el que tiene el carácter más agrio, y perdónenme la expresión, o más jodido en una casa de Dios. Un hombre de autoridad es aquel que ha sabido estar bajo autoridad. El Señor respaldó a Josué porque Josué le cargaba, óigame bien esto, el maletín, no tengo ninguno, a Moisés. Porque Josué prácticamente era el sirviente personal de Moisés. Ahora no le estoy diciendo que usted sea mi sirviente, no. Pero Josué le placía, se deleitaba en servir al hombre de Dios, en servir al pueblo de Dios, en ir al frente de batalla, porque era un general, no tenía por qué estar esperando a que Moisés descendiera de la montaña, si él ya tenía su cargo, ya tenía su influencia, ya tenía su autoridad, ya tenía su reconocimiento. Pero él no le valió aquello, sino que se despojó de su posición militar y servía a quien él tenía que servir. Entonces, tienes que ser aprobado. No rehuses la toalla del servicio. Dios te puede usar ahora mismo sin haber servido a los demás, sí, pero tu poder, el fluir del Espíritu tendrá limitaciones. Pero cuando hayas sido probado y hayas hecho como el Señor Jesucristo, el poder del Espíritu de Dios te utilizará ilimitadamente. Ya para concluir, Felipe cosechó, porque dice la Biblia que muchos oían y se convertían y se bautizaban. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba, el verso 12, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Note algo, reconocieron el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Usted recordará en San Juan capítulo 4, inclusive hay una alabanza, un corito que dice la mujer samaritana. Porque Felipe, el discípulo del maestro, el que había sido probado en el servicio de la toalla del servicio, en su obrar a las mesas, ahora estaba cosechando lo que otro había sembrado. ¿Quién sembró? Jesús, no él. Fue Jesús quien predicó primeramente en Samaria. Ahora bien, Felipe también había sido formado, enseñado por Jesús. ¿En qué sentido? No discriminaba a los samaritanos por quienes eran, porque no eran judíos, eran mestizos. Eran como una sangre impura, se podría decir, para los judíos. Así que por esa razón los aborrecían. Pero él aprendió del maestro. Ahora bien, fue el maestro el que sembró primero. Y si cuando el maestro muchos creyeron, dice la escritura, no se bautizaron. Ahora con Felipe muchos creyeron y se bautizaron. Posiblemente el Espíritu te use a ti para sembrar la palabra, pero eso no significa que tu trabajo ha sido en vano. Posiblemente el Señor levante a otro o a otra para cosechar lo que tú has sembrado. No desistas, siembra la palabra. Siembra la palabra, no desistas. En este tiempo de cuarentena, antes de orar, amados hermanos, en donde estás, siembra la palabra. Una familia que fue mientras pasa todo este tiempo, fue para Santiago, están ahora mismo en Santiago, me testificaban en estos días, pastor, estamos predicando, estamos visitando las casas, hay hogares que nos han pedido que hagamos los cultos y estamos yendo
y estamos predicando y estamos haciendo los cultos. Han sido sembrados, han sido plantados. Los está dirigiendo y direccionando el Espíritu Santo de Dios para hacer algo que encerrado en una nuez, en una iglesia, no iban a poder hacer nunca, jamás. Que en este tiempo de restricción y todavía de cuarentena, y en el que todavía no vamos a regresar a la normalidad como lo esperamos en la iglesia, que allí donde Dios te ha plantado, donde Dios te ha esparcido, que donde ha sido sembrado, el Espíritu Santo te use para proclamar su palabra, te use con señales, con prodigios, con poder. Muchos crean, muchos se bauticen, muchos vengan, el reino de Dios se extienda, pero déjate usar en este tiempo que estamos próximos al Pentecostés, déjate usar. Si ya eres bautizado por el Espíritu Santo de Dios, deja que el Espíritu te use con poder, con poder, con poder. Y si dices, pastor, pero usted no me dio la oportunidad de servir en la iglesia, de limpiar las sillas, de limpiar el servicio de la iglesia, de cocinar o de fregar, amado, sirve allí en tu lugar, sirve en tu comunidad. Ve quien no tiene comida, llévale. Ve quien no tiene ropa, vístele. Ve quien necesita medicamento, consíguele. Ve quien necesita ser consolado, consuélale. Sé un consolador, sé un proveedor para quien lo necesita. El que está hambriento, el que está desnudo, el que está sediento, atiéndele. Y de esa manera tu corazón de servicio se irá moldeando, se irá formando. Y el Espíritu de Dios, que es quien verdaderamente te aprueba, te promoverá cuando seas aprobado. Entonces hoy el tema era avivamiento en medio de la crisis. Mantenga una vida de avivamiento en medio de la crisis. Yo soy resultado de una vida en avivamiento, que ahora es un anciano, que a pesar de que estuvo 3 años abandonado, durante esos 3 años nunca dejó de hacer sus cultos en casa, de orar en casa, a la mañana, al anochecer, al mediodía, en todo momento, ni de predicar. Dios te puede usar hoy para traer a un futuro pastor, una futura pastora, porque tal vez ese que todavía no ha creído, si tú sigues manteniendo la vida de avivamiento en tu hogar, el día de mañana sea un compañero en este gran y hermoso caminar.